Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre el brillo de la piel. Quiere decir, cómo hacer para que la piel tenga un aspecto juvenil, que no sea demasiado amarilla, ni demasiado roja, ni demasiado seca, ni demasiado brillante, como las personas que se aplican grandes cantidades de aceites y cremas y parecen que están escurriendo cantidades enormes de grasa de su cara o de su cuerpo y piensan que eso es la belleza. En realidad eso no es ni la salud ni la belleza. La piel debe tener un aspecto agradable, natural, quiere decir debe ser de un brillo natural, no un brillo artificial o un brillo provocado por make-up o aplicaciones cosméticas, sino el brillo que viene desde el interior del organismo y que se refleja en la piel. Hoy hablaremos sobre este tema tan escabroso porque mayoría de las aplicaciones cosméticas sugieren suplementar el zinc, suplementar la vitamina C, aplicar esto, aplicar peeling, hidratar la piel, aplicar cosas externas que finalmente no tienen gran impacto en detener el proceso de deterioro por la edad o por el estrés o por el cansancio de la piel. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre la fisiología de nuestra piel. Cómo se produce la energía necesaria para que nuestra piel luzca radiante. Y la energía se produce en unos pequeñísimos gránulos que se llaman mitocondrias. Cada célula de nuestro cuerpo tiene entre 200 y 2000 mitocondrias, dependiendo del requerimiento energético de nuestro cuerpo y dependiendo también de ciertas sustancias ergogénicas, sustancias que ayudan a producir una gran cantidad de mitocondrias o aumentan de tamaño a las mitocondrias ya existentes. Esto desde luego no se puede lograr con un make-up o alguna aplicación simple y externa sin conocimiento de los metabolitos secundarios que se encuentran en las plantas principalmente, y algunas plantas tienen precisamente esta capacidad, tienen la capacidad de aumentar la función de las mitocondrias, aumentar su número o aumentar el tamaño o ambas cosas, y también proteger la mitocondria contra ciertas formas agresivas de oxígeno que se llaman ROS, Reactive Oxygen Substances, quiere decir sustancias de oxígeno reactivo. Las ROS en principio disminuyen la capacidad de las mitocondrias de producir energía y estas a la vez dejan de trabajar y disminuyen su vitalidad y desaparecen. Nuestra piel tiene menos energía y esto se refleja en el color, en la textura de la piel y también en la aparición de manchas y cambios de coloración de la piel. Algunas sustancias naturales pueden también estimular la producción de la enzima SOP. La enzima SOP es una enzima antioxidante que detiene la acción del oxígeno agresivo y ayuda a proteger a la mitocondria. Y esta a la vez puede producir correctamente la energía y el cambio se refleja directamente en nuestra piel. Hoy vamos a hablar sobre 3 o 4 plantas importantes que pueden introducir cambios en la mitocondria. La primera se llama alcapara. Muchos de ustedes han comido alcaparas en aceite, pero muy pocos saben que el capullo de la alcapara, que es en realidad como un capullo de la flor de la alcapara, lo que comemos, contiene sustancias antioxidantes y contiene grandes cantidades de rutina. Rutina es una sustancia que protege las mitocondrias en nuestras células y desde luego en las células de la piel. La segunda planta anti-envejecimiento de la piel se llama mora. Mora roja, mora negra, mora blanca, todos los tipos de mora en las hojas contienen
muchos e interesantes compuestos anti-envejecimiento en la piel. Por ejemplo, ácido clorogénico. Ácido clorogénico se sabe que no solamente protege a las mitocondrias del proceso de oxidación, sino también tiene un efecto aclarante, da mayor luminosidad a la piel y da un aspecto de juvenil. El ácido clorogénico también puede actuar contra la hiperpigmentación de la piel, que es, en cortas palabras, el oscurecimiento o manchas de diferentes tamaños y coloraciones en la piel. También contiene ácido gálico. Ácido gálico es muy importante para la producción de los SOP, que son las enzimas antioxidantes que tienen una función similar al resveratrol. Sí, el mismo resveratrol que se encuentra principalmente en las hojas de la uva. Y la tercera planta que vamos a mencionar hoy se llama Rhodiola rosea. De la raíz de esta planta se elabora un extracto y este extracto tiene funciones adaptógenas, quiere decir que ayuda al organismo a adaptarse frente a las condiciones de estrés. ¿Y qué tiene que ver el estrés con el estado de nuestra piel? Bueno, nuestra piel forma parte del órgano más grande de nuestro cuerpo, cubre la mayor cantidad de espacio de nuestro cuerpo, y entonces cuando nuestro cuerpo se estresa, principalmente el estrés empieza a reflejarse en la piel. Ese es el primer lugar donde aparece. La Rhodiola rosea contiene salidrósidos, que son sustancias que fomentan la producción de las enzimas SOP antioxidantes que detienen el proceso de cansancio en la piel y ayudan a las hipocondrias a producir una mayor cantidad de energía. Una vez que las mitocondrias producen mayor cantidad de energía, nuestra piel adquiere un color y una apariencia juvenil y radiante. Lo que deberíamos esperar de un extracto natural que va a tener un efecto positivo, rejuvenecedor de nuestra piel, no es un efecto de abrasión, no es un efecto de hidratación artificial, no es necesariamente la protección contra los rayos ultravioletas que también pueden inducir a la piel a un color opaco o un tono opaco, sino principalmente debemos saber cómo inducir mayor cantidad y mayor capacidad de trabajo de las mitocondrias, que son los que dan a la piel tres características importantes. La primera se llama uniformidad. Uniformidad quiere decir que no aparece ninguna mancha, ningún cambio de coloración raro, no aparece nada extraño en la piel. La piel debe tener un color y apariencia uniforme. La segunda característica se llama esplendor de la piel. La piel debe tener una apariencia brillante y joven, pero no brillosa por aceites y por cosas externas, y tampoco debe verse joven por plastas y plastas de cosméticos, porque estos al final de cuentas no permiten trabajar bien a las mitocondrias, contaminan la piel más o menos, la contaminan, la piel deja de respirar y entonces curiosamente las personas que aplican en su piel una gran cantidad de aplicaciones cosméticas terminan con una piel totalmente debilitada en cuanto al trabajo de las mitocondrias. Y el resultado es que estas personas sin maquillaje no pueden aparecer en la calle porque inmediatamente se van a notar la falta de brillo, las manchas de diferentes colores y tamaños y también un cansancio en la piel. Y la tercera característica es el color de la piel. La piel no debe ser demasiado roja ni demasiado amarilla, debe tener un equilibrio de esos dos colores para formar un color agradable de apariencia radiante y juvenil.
cuarta característica que no tiene que ver directamente con la piel, pero influye poderosamente en la apariencia de la piel, es el estado de ánimo de la persona. Estado de ánimo es un estado energético de todo el cuerpo y, como dijimos, la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo. La falta de energía que se produce principalmente en las mitocondrias se refleja primeramente en la piel y luego se refleja en las demás partes del organismo. Una vez entendido cómo se produce el esplendor en la piel, entonces vamos a proceder a la receta. Es la parte práctica. Y entonces ponemos un poquito de aceite de oliva, machacamos una hoja de mora, la ponemos dentro del aceite, añadimos unas cuantas alcaparras. Si pueden conseguirlas frescas, mucho mejor, pero si no los consiguen, no se preocupen. Igual puede servir unas cuantas alcaparras que están hechas en aceite de oliva. Y luego añadimos unas cuantas gotas, por decir unas 20 gotas de extracto de rhodiola rosea. Para quienes se les dificulta conseguirla, simplemente busquen un poquito en internet. La rhodiola rosea es una planta rusa, pero está prácticamente en todo el mercado en internet. Simplemente asómense uno de esos grandes vendedores de cosas por internet, atravesan su tarjeta y les llega a su casita. Van a ocupar solamente unas cuantas gotas, unas 20 gotas por la tintura madre que van a elaborar. Dejan a extraer lo que pusieron en la botellita con aceite de olivo extra virgen durante una semana en lugar fresco y oscuro. Y luego escogen una crema base, una crema la más barata que pueden conseguir, porque mientras más caras las cremas, más mugres le ponen. Entonces puede ser una crema realmente baratita y a esta le van a incorporar 40 gotas de la tintura madre que hicieron en el aceite de oliva. Lo revuelven bien para que se incorpore a la crema y pueden aplicarlo en las noches. Los primeros resultados los van a notar después de 10 días de aplicación. La crema se aplica antes de dormir. Nos vemos a la próxima. Chao.